Muy buenas tardes, una vez más en Encuentros, hoy con un invitado de superlujo, el candidato al Senado de la República por el estado de Querétaro, Ernesto Luque Hudson. Bienvenido, Ernesto. Muchas gracias por permitirme estar aquí. Es un gusto con un gran amigo aparte. Oye, Ernesto, ¿cómo ves la política? ¿Cómo ves la campaña? ¿Cómo vas? Bien, muy bien, en una campaña muy bonita, que de principio a fin, cuando prácticamente ya faltan 2 días para terminar, una campaña de mucho contacto con la gente. Con el reloj en mano contamos 350 kilómetros recorridos caminando, más de 7,500 personas de contacto directo, no solo estrechando sus manos, sino también con la calidad y la calidez que se merece el electorado que tengamos hacia ellos, hablando menos, escuchando mucho más, por supuesto, y muy contentos. Una campaña de mucho contacto. 2 vueltas al estado completas, más de 136 comunidades, de mucho contacto, y eso es lo que estábamos destacando también. Y por supuesto, todas las propuestas de nuestra campaña han sido en base a lo que escuchamos en la primera parte de la gente, y eso es lo que desprendimos como eje rector, por supuesto, que la familia, y de la familia 3 acciones principalmente: un Querétaro próspero, un Querétaro que lo queremos saludable y un Querétaro seguro. Ernesto Luque, un político de tradición, de abolengo. Comentábamos antes de empezar, Ernesto, yo tuve la fortuna de conocer a tu abuelo, gobernador interino, Eduardo Luque Loyola, por cierto, medios parientes. Sí. Porque sí hay algo de parentesco. Y a tu abuela la recuerdo de veras como una mujer intensa, alegre, de ojos claros. Sí, guapa. Eso te iba a decir, de una belleza pues local, sí, porque ella especial. Era de Bernal. De Tolimán. Que sí, de la zona. De la zona. Porque todos los peregrinos entre el Jagüey, entre Bernal, Tolimán, San Pablo, de toda esa zona. Gente bonita. Sí, gente muy bonita. Y mi abuela de ahí, aunque gran parte de su tiempo lo pasó también en Bernal, una mujer muy bonita, de ojos azules. De ojos azules, me acuerdo. Carácter muy fuerte. Una mujer... ¿Hay de otras? No, y extraño. No, sí, de verdad la recuerdo. Bueno, cuando ya la conocí ya tenía su pelo blanco. Sí. Nunca recuerdo haberla visto teñida del pelo. Yo tampoco. Su pelo blanco, los ojos muy azules y de una alegría que contagiaba a todos los que estaban ahí cerca. Es verdad, y vivían en Ezequiel Montes y Valvanera. Sí, exactamente. Ahí estaban. Y a mí me daba mucha risa porque, bueno, me causaba gracia. Porque mi papá siempre le decía, a ver, platícanos de Berlín, tú eres de Berlín. Entonces, pues, yo me quedé con la idea que era de Bernal. Pero, la verdad, políticos de toda la vida en Querétaro, ¿tú qué sientes o cómo te consideras ser parte de ese linaje político de Querétaro desde aquellos años? Digo, orgullosamente, bueno, antes que nada, pues su nieto, por supuesto, con mucho orgullo de mi abuelo y de mi papá, en el que tuve... Ahorita hablamos de él, vamos Sí, en el que tuve la oportunidad, y ya después cuando hablamos de mi papá, bueno, yo creo que de ahí está el gen de la política, el gen de la política y lo que me apasiona, el servicio público. Con una trayectoria diferente a la de mi abuelo más electoralmente hablando, más de campaña, como diputado, como senador, y posiblemente como gobernador interino, y nosotros más especializados en el tema y orientados a la administración pública. Igual de apasionante, muy bonita, siempre con inquietud también participar en calle, en lo que estamos haciendo ahorita, y con esta gran oportunidad. Entonces estamos muy, muy contentos y siendo una ruta, fíjate, hace 30 años, ahorita que hablamos de mi papá, hace 30 años mi papá estaba en campaña. Ya hace aproximadamente 60 años mi abuelo estaba en campaña. Más o menos eran los tiempos en Más o menos así son los tiempos. Cada 30 años. Sí. Fíjate que tú hablabas de tu papá, por supuesto tuve la fortuna de conocerlo, y él formó parte de la primera legislatura que me tocó compartir, en 1997. Así es. Y la verdad, sí quiero decirlo, en aquellos años lo que se trataba de palabras se cumplía. Como que eso en la política ha cambiado. ¿Tú cómo sientes hoy la política? No te voy a preguntar de la de hace 60 años, pero a lo mejor sí, tú tienes 25 años en el servicio público. Así es. De esos 25 años para acá, ¿qué nos puedes decir? ¿Ha cambiado? ¿Ha mejorado? Sí, ha cambiado, ha cambiado, pero no tenemos que permitir que cambie. Es decir, ahorita lo platicábamos hace ratito
creo que fuera del aire comentábamos, que por acciones de fiscalización y acciones de mayor atención al gasto del recurso, ha provocado y ha hecho que en vez de que de manera masiva, como lo estamos haciendo ahorita, en este medio tan importante, nos hizo que llegáramos y regresáramos a calle, a mayor contacto con la gente. Si bien es cierto, por supuesto, que los medios de comunicación nos hacen conocer más a la persona también de manera mucho más penetrante, también el contacto el uno a uno con la gente es muy bonito. Claro. Y eso es algo que no se puede perder. Que cuando nosotros empezamos hace 25 años, yo me acuerdo que estaba bien chavito, era un honor y un orgullo trabajar en mi partido, ir de mandadero, de mensajero, y llevabas el sobre que decía urgente, personal, importante, llevabas la tarjetita allá adentro y no se le entregabas a nadie hasta que fuera al funcionario que te dijeron. Eso se ha perdido. Se han perdido muchas cosas de ese tipo. La comunicación en redes sociales, el celular, todo eso. Yo me acuerdo cuando trabajaba también en el partido, que se iba a una comisión interparlamentaria, ¿no? Y yo me andando el fax a las 4 de la mañana para que les llegara la información a tiempo. A tiempo. Son cosas muy bonitas que ahora los jóvenes que están trabajando en esta campaña a lo mejor no lo conocen, lo ven de manera diferente, porque así es. Pero son bonitas, pero además eran muy formativas. Muy formativas, con muchísima disciplina. Esas famosas guardias que había de que el fin de semana que le toca a la guardia, y era viernes, sábado y domingo de guardia. Y ya vivías y sabías hacer esas guardias, que por supuesto hay cargos ahorita, también hay que reconocerlo, y posiciones de gobierno que hay 24 horas la guardia permanente, ¿no? Pero antes era una formación distinta. Pero no creas que en todas las dependencias se ha perdido. Se ha perdido. Y eso tiene que ser, siempre tiene que haber una persona que conteste. Siempre. El despacho del secretario, el despacho del presidente, el despacho del gobernador. No había manera que no hubiera alguien con ese famoso teléfono rojo y nadie ¿Te tocó estar en guardia y estar pendiente del teléfono? Muchas veces. Yo tuve la oportunidad de ser secretario privado del director general de la Lotería Nacional en el 96, de Carlos Salomón Cámara. Sí, lo conozco. Él venía de Presidencia de la República, traía inercia del trabajo de presidencia. No como otros directores de la lotería que venían como un premio porque haber sido en un buen desempeño en otra función, ya venían más despresurizados. Él traía el ritmo de presidencia, era un operador político muy importante del presidente Zedillo, y entonces traemos unos ritmos de trabajo impresionantes. Y sí, yo era de los famosos que ahí contestaba el teléfono, y el que tú contestaras en tu guardia el sábado en la tarde al presidente de la República, no, bueno, era un honor. Claro. Y aparte te ibas a platicárselo a tus amigos, y sigue siendo a la fecha de los momentos que te marcan. Así es. O esa visita inesperada de un domingo en la mañana porque venía pasando un secretario de Estado a ver si estaba el director de la lotería y tú lo recibías. Era padrísimo. Eran cosas que estabas muy joven, que te acuerdas, muy formativas. Esa llamada que tú le das a tu jefe de que vino el secretario a buscarte, habló el presidente. Tú ya te sentías muy, muy importante. Oye, Ernesto, y hoy por hoy, en aquellos años, yo fui de los afortunados porque pesaban los partidos. Sin duda. Hoy yo pienso que pesan más las personas. ¿Tú cómo ves? Yo creo que en el caso particular de Querétaro es una combinación de las dos cosas. Yo creo que las personas pesan mucho, muchísimo. Y en la medida que regresemos, yo ahorita platicando y tomando la pregunta anterior, en la medida que no perdamos esa política de antes, de mucho contacto con la gente, del puerta por puerta, el de escuchar a las personas, creo que se va a privilegiar todavía aún más el de las personas. Yo el otro día, en el 15 de mayo, en el marco del Día del Maestro, les decía a los jóvenes, no recuerdo qué universidad, les decía, imagínense ustedes, yo me acuerdo a la fecha de mi maestra Mónica y de mi maestra Emma, de segundo y quinto de primaria. A la fecha me acuerdo mucho de ellas. Fueron momentos de mi vida que me marcaron mucho, que estuvieron muy presentes mis maestros. Y a la fecha los recuerdo con mucho cariño. Qué bonito sería tener 2 o 3 políticos que en el transcurso de tu vida te acuerdas así como de tus maestros. Pues sería bueno, ¿no? Sería muy bueno. Cuando menos 2. Oye, no, al menos 2. Como tus maestros. Y por ahí en un desayuno con unas señoras lo comenté, y por ahí a lo lejos se decía, López Mateos, se cosía aparte. Bueno, imagínate, esa es la nostalgia con la que en la era moderna, con los jóvenes, nos encantaría que pudiéramos aspirar a eso. Que te recuerden. Que te recuerden con respeto, de que sumaste, que hiciste algo en tu tierra, que como entraste saliste, nada que por la puerta de atrás, una persona honorable,
como usted. Pero fíjate que ahorita que dice eso, yo tengo muy buenas ausencias de tu abuelo, de Eduardo Luque Loyola, buenas ausencias de tu papá, caracteres diferentes, ¿eh? Sí. Yo ahorita duda. que platicamos, te veo más el perfil de tu abuelo. Es lo que me dicen muchos. Tu papá era más duro, tu papá era más directo, tu papá era más frontal. Lo que había en ese tiempo. Mi abuelo era más diplomático, mi abuelo. Tu abuelo era totalmente diplomático, Sí, es verdad. con mano izquierda. Es verdad. Y como se dice, con un buen don de gentes. Sí. Mi abuelo siempre me acuerdo que me decía, y eso sin duda creo que también le queda a usted, señor, es que mi abuelo decía, mira, es muy bonito, es un honor ser gobernador, pero es más importante y más bonito ser un muy buen exgobernador. Ah, claro, yo creo que sí. Porque fíjese, cuando eres un mal exgobernador ya sabes muchas historias, pero un hombre responsable como usted, que dignamente puede ir a misa como lo va todos los domingos aquí en el centro, camina en su casa que es Querétaro, eso es lo que se necesita hacer, y eso es algo que podemos y queremos aspirar todos, no cómo empiezas sino cómo terminas. Y fíjate que ¿No? habíamos quedado que íbamos a hablar de tu papá, y en esa parte que sí, efectivamente yo vi la diferencia de caracteres, y no podemos decir que uno sea bueno y otro sea malo, Sí, son diferentes formas de ser, distinta. pero tu papá era muy directo, pero yo sí recuerdo que Sí. lo que acordaba con él Es verdad, se cumplía. es verdad. Y fíjate, lo acordaba con él y era un acuerdo de, ¿cómo te diré? Un acuerdo, pues, de cuestiones que eran buenas para el Estado. Es verdad, mi papá siempre me decía, no hay cosas muy importantes, y mi abuelo también me decía, me acuerdo que estaba muy chiquito, me decía, lo más importante es tu palabra, y en política la palabra es lo más importante, más allá de los acuerdos en papel, es privilegiar tu palabra, y eso es lo que yo creo que mi papá siempre le caracterizó, que fue un hombre de palabra, y siempre lo que prometía lo cumplía, el acuerdo político que quedaba se hacía. Y fíjate que esos acuerdos de palabra están muy arraigados en lo que es Ezequiel Montes, Tolimán, Sí. Bernal. Bueno, Bernal es parte de Ezequiel Montes, Sí, claro. pero esa región, de toda la vida de tradición, se ha privilegiado la palabra. Ahí no se firma nada. Ahí no se firma nada, cuando comprabas una tierra era de palabra, Era de palabra. y un intercambio de animalitos era de palabra. Bueno, así debería ser en la vida, ¿eh? Y así debe ser en otra política. persona que, por supuesto, por la razón de que traté a tu papá en la política, porque fuimos amigos de política. Sí, La verdad sí. no tuve el privilegio de ser su amigo personal, pero sí amigos de política, pero sí coincidimos con Angelina, lo cual también quiero manifestarte, una persona de primera, ¿eh? No, bueno, muy especial en mi vida, sin duda aparte. O sea, una gente, pues digamos, entregada Sí. en lo que ella está, ¿no? Y eso también hay que resaltar, porque Sí, sin duda. eso es lo que conforma las familias en Querétaro, ¿no? Eso es, y yo creo que algo que nos une también mucho, a veces más allá de los colores, también eran las familias, son los principios, son los valores, el mismo rumbo que quería nuestro Estado. Todos coincidíamos con muchas cosas, que eso ha cambiado también, ¿eh? Sí, ¿cómo? Retomando hace 2 preguntas, eso ha cambiado también. Ha ido modificando con el crecimiento del Estado, por supuesto, han cambiado ciertas cosas, pero otras que se deben de mantener y se han mantenido así, y creo que es una de las que han cambiado. Y sin duda, algo que unía muchísimo a los queretanos era el tema de la familia. Ahora, tú dices, ya caminé 350 kilómetros, para ti pues es tranquilo, ¿no? No Pues, se crea, nada más vea la panza por tanta gordita. has hecho maratones, ¿no? Maratones y ultramaratones, y me ¿El de encanta. 100? Uno de 100. Yo me acuerdo una vez que estaba en una reunión con unos cuates cuando fumaba. No, hombre, ¿cómo crees que vas a correr 100 kilómetros? Dije, a ver, mi reto personal. ¿Tú fumabas? Fumé hace un buen tiempo y les dije en una reunión, mi reto personal es correr un ultramaratón. ¿Cómo crees? ¿Estás loco? Tiempo después dejé de fumar, y otra reunión de ese tipo le dije, a ver, voy a correr 100 kilómetros. Es un sueño que tengo. Y al año siguiente corrí 100 kilómetros, pero no solo eso, quedé en 7º lugar. ¿Ah, sí? Sí. ¿En dónde fue ese ultramaratón? Fue en Mongolia, pero después corrí México-Cuernavaca, Cuernavaca-Tres Marías, corrí el Cuarto Dinamo, toda esa parte, la Marquesa. Me volvió una pasión la corrida, me encantó. Era un tiempo de mucha paz, porque aparte corrí en el bosque, en Campo Traviesa, me encantaba. Y yo creo que va destacando tu personalidad, de cómo eres determinante. El otro día en el debate de la UAC, así de un tono irónico, la moderadora me decía, pues, ¿en qué se parece que hayas corrido un ultramaratón
que quiere ser senador, pues se parecen mucho, ya no se lo dije por respeto, pero le dije, mira, y le encantaría haberle dicho, pues porque usted es un hombre disciplinado, determinante, de proyectos, es decir, de lo que empieza lo termina, es una persona saludable, y en fin, muchas características que no necesitas en el corredor, o como cualquier otra cosa, otro hábito sano que tengas. Que eso es lo que queremos, privilegiar, yo creo que de la política y los políticos, que sean gente responsable, disciplinada, determinante. Yo me acuerdo cuando era delegado del Seguro Social, cuando llegué, mire delegado, aquí hay muchos retos. Uno de los grandes retos que no pierde el tiempo, delegados van, delegados vienen, y nunca han traído el hospital más importante de Querétaro que tanto se sueña. Bueno, nosotros lo trajimos a los 6 meses. Casi viví en México, me la viví en México. Y lo hicimos. Y trajimos un hospital, el más grande en la historia de Querétaro, el más, después de 58 años. Y trajimos el hospital, el segundo hospital más grande del sexenio. También es un tema de carácter y de reto. Cuando llegamos a la delegación de Sedesol, la pobreza está muy problemada con ciertos programas sociales, a ver si jalan todos los diferentes instancias de gobierno para poder aterrizar programas que realmente haya contundencia. Nosotros fuimos el segundo estado en implementar la Estrategia Nacional de Inclusión. Sentamos nosotros como delegados a los tomadores de decisión, junto con todos los presidentes municipales, gobierno del estado, todos para ponernos de acuerdo, con como testigo la ahora coordinadora en parte de la campaña parlamentaria, digamos, Vanessa Rubio, que era subsecretaria, ahora candidata al Senado, y después con el secretario Miranda y Pepe Mid también, que formó parte de esta estrategia, a todos los tomadores de decisión, hace 2 años y cacho. Bueno, 2 años después, Querétaro disminuyó en 4% la pobreza, porque destinamos los recursos de manera inmediata y contundente. Es decir, ¿qué le quiero decir con esto? Que tiene que haber mucho trabajo, mucha disciplina, personas que sean de resultados, y que tenemos que trabajar muy duro con todos. ¿Qué te marcó más, el Seguro Social o Sedesol? Las dos cosas. Por un lado, cuando estás en una primera etapa, cuando estás en el Seguro Social, el tema de la salud es todo un tema. Es mucho dolor, ¿no? Hay mucho dolor, pero si lo vemos desde la trinchera de la administración pública, cuando tenemos 2.1 millones de queretanos y 1.7 tienen seguridad social, dices, al menos tienen acceso a la seguridad social. Ahora hay que trabajar mucho en infraestructura, clínicas al 100, médicos y abasto de medicamento. Y ese era un gran reto, ¿no? Junto con una buena reconciliación con los empresarios. Pagan y pagan cuotas sueldos patronales, pero pues no hay clínicas, no hay hospitales. Eso fue un gran reto y lo que nos incentivó a traer el hospital. Pero por supuesto con muchas áreas de mejora, pero que hicieron buenas cosas. Pero cuando miras y llegas al Sedesol, y ves que hay una pobreza terrible, cuando hay gente que no ha comido ni sano, ni variado, ni suficiente, a lo mejor por 2 días, y que hay adultos mayores en el abandono, y que tienes 190,000 adultos mayores, pero casi 93,000 los tienes en una pobreza extrema o pobreza, y que las mujeres adultos mayores tienen un abandono terrible, son cosas que te duelen mucho. Y que cuando te das cuenta que la pobreza va tomada de la mano también con violencia intrafamiliar y con violencia porque hay el número 1 en alcoholismo en el estado, son cosas que te conmueven mucho. Entonces, lo que a mí me gustó como funcionario público en estos 2 sectores es que tanto el sector social y el de salud son sectores que te mantienen con mucha sensibilidad. 3 años en el seguro. 3 años en seguro, 3 años, 1 mes en el seguro. Y 2 en... 2 años exactitos, 1 semana, 2 años, 1 semana en Sedesol. Creo que a mí me tocó cuando estabas de delegado de Sedesol ir a tramitar mi credencial del INAPAN. No, y buena atención, ¿eh? ¿Bien o no? No. Bien, ¿no? Pero pues está muy joven. No di charolazo, pero sí me dieron buena atención. Eso. La verdad, ya la tengo y no la he usado porque yo la quise tener porque se vaya a ofrecer. No, bueno, y hay algunos convenios importantes, buenos. Bueno, una vez la usé, ¿sabes qué la usé? ¿En Una el vez cine? Venía de México. No, en el cine siempre te dicen, ya se acabaron los del INAPAN. Pero una vez venía de México y la presenté en el ETN y la mitad del... Sí, ¿cómo no? Esa es la única vez que es lo usé. muy buena, claro. Mi mamá también la usa y le encanta. No, y fíjate que sí, tiene muchas, pero tengo muchos amigos que dicen primero muerto que trae una credencial de viejito. Oye, pero sí hay buenos descuentos y aparte
son acciones que a final de cuentas lo que se tiene que hacer es fortalecer a nuestros adultos mayores. Ellos ya trabajaron por nosotros, ahora ya hay que trabajar mucho por ellos. Fíjate que eso es cierto y de repente encuentra uno en las calles personas muy mayores, no de 60 años porque es donde ya pasas a la tercera edad, pero Sí. mucho más avanzada la edad, solos. Y es un grave riesgo, ¿eh? Por eso Sí, ha habido, y me ha tocado a mí presenciar incluso, un atropellamiento de una persona mayor. Sí, es verdad. Hay una cultura, tenemos que fortalecer la cultura del cuidado de nuestro adulto mayor. Y no está tan mal, porque hay otros países que verdaderamente no les hacen caso, pero para nada, ¿eh? Hay otros países que no nos hacen caso y hay otros que les hacen un caso justo como debe de ser, como Pues una sí. política de Estado. Es decir, si fuiste un adulto mayor, productivamente hablando, que generaste X cantidad de recursos al Estado, de impuestos, fuiste un adulto que trabajaste, lo mínimo que te mereces es esa retribución del Estado. Y por otro lado, hay algo que no hemos comentado ahorita, que ha sido el eje central de mi campaña, es, sí, por supuesto es el eje central el tema de la familia, pero adentro de este tema es cuando hay abandono a adultos mayores, cuando están los índices que compartimos ahorita de la sociedad y de la descomposición social que ha habido en Querétaro, por varias razones y varias variables sociales. ¿Sabe cuál es un tema en común? La pérdida de los principios y de los valores. Ah, claro. Principios y valores terribles que se han perdido. El tema de la institución de la familia se ha visto lastimado. Y uno de ellos es el tema del abandono. Es increíble que el que te da la vida y el que está obligado después a cuidar por ellos en el tema de adultos mayores son los hijos. Bueno, los hijos abandonan a los papás. Es increíble. Cada vez con mayor frecuencia se ve eso. Con mayor frecuencia. ¿Sabe quién acaba cuidándolos? Los vecinos. Oye, nunca en toda esta experiencia tuya dentro del servicio público, al menos yo no recuerdo, y yo puedo estar obviamente mal informado, pero no recuerdo nunca haber visto, por ejemplo, un proyecto del gobierno para hacer casas de retiro. Porque fíjate que es prevenir. Sí. Yo creo que un proyecto para, digamos, vamos a hacer el gobierno federal con cuota, por supuesto, Claro. pero que existe un lugar donde puedan llevar a los adultos mayores y que estén atendidos. Yo creo que se ahorraría muchísimo dinero en el Muchísimo. seguro social, por ejemplo. Sí, claro. Yo aquí diría dos cosas. Querétaro es de los estados que mayor número de casas de retiro hay, pero privadas. Exactamente. Tendría que haber subsidiadas o al menos que tengan casas de retiro para todos, no para unos cuantos. No, para todos, que sea Claro. un programa social. Ese sería un gran programa que Y se tendría fíjate que hacer. pudiera buscarse un espacio dentro de un parque nacional para que haya, digamos, el terreno que no cueste mucho. Sí, claro. Y que esté cerca de las clínicas, por supuesto, porque No hay hospitales especializados en adultos mayores. No. No los hay. Y Querétaro es uno de los estados que tiene casi 200,000 adultos mayores. Y la pirámide se está invirtiendo, ¿no? Y se está invirtiendo. Y aparte, casi el 50% tienen algún tipo de carencia. Ese es todavía un dato todavía más contundente. ¿Por qué los adultos mayores no van a tener derecho a seguir trabajando? Es increíble. ¿Por qué los adultos mayores, por qué no van a poder tener seguridad social? Pero fíjate, la necesidad que tiene un adulto mayor de trabajar, lo vemos en los tiendas de autoservicio. Sí. Antes eran niños, hoy todos son Sí, adultos chiquitos, mayores, claro. y los ves, y gente que dices tú, se ven bien arreglados, Sí. bien presentados, y más eficientes que muchas veces algún joven que está trabajando con salario. Bueno, hay adultos mayores que me han tocado en las tiendas de autoservicio, amigos míos, que son voluntarios en el IMSS. Ujú. O sea, tenemos adultos mayores que aparte con ese nivel de conciencia social, Van que a trabajar en forma van a voluntaria. trabajar de manera pro bono, de manera voluntaria, para sus enfermos, y ellos, muchos de ellos obviamente, tratando de ayudar a los adultos mayores que menos tienen. Digo, tenemos que aprender nosotros. Pues tendrás de mucho ellos. trabajo, ya que conoces la cuestión social, de que yo que sí hay ideas, hay cosas que hay que llevar y que se realice, ¿no? Sí. No solamente ideas, sino aterrizarlas en los hechos. Sí. Yo diría que de entrada tenemos que empezar por nosotros mismos. Es decir, si hablamos de acciones de transparencia o de políticas públicas con mucho contenido social, de entrada empecemos por... Hace 3-4 días leí en el periódico, en la segunda página de Reforma, de 600 candidatos al Senado de la República, ¿sabe cuántos hemos presentado la declaración de 3 de 3? De 600, De 600 en todo el pues país. mira, el 20%. Menos, el 15%. O sea, es terrible. Aquí en Querétaro, de todos los cargos que se puedan aspirar, 25 personas han presentado su declaración de 3 de 3. Entonces, de entrada, de congruencia, con acciones de transparencia, de rendición de cuentas,
yo quiero, y es una de las acciones que quiero hacer un punto de acuerdo y por supuesto elevarlo a rango de leyes. Si tú entras, tú como funcionario, legalmente hablando, tienes que estar certificado patrimonialmente, de principio a fin. Te abres. Esto es lo que tengo ahora que llevo X cantidad de años en el servicio y como me salí. ¿Por qué vamos a tener senadores y diputados de privilegios? ¿Por qué va a haber fuero? Mira, yo fui funcionario público y cuando yo entro al gobierno no existían todas esas cosas, la verdad. Eso se empieza a establecer en el año 2000. Así es. Pero después sí me tocó estar en la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente y tenías que presentar tu declaración patrimonial. A fuerzas. Y esa tenía que coincidir, porque después dejé el Servicio Público Federal y regresé. Entonces tenía que coincidir. Sí, y claro. Pero ¿sabes qué? Yo pienso que tiene que haber también alguien que sí revise ese tipo de información. Y luego que revisa al revisador, ¿no? Exacto. Yo creo que estamos en un problema de corrupción. Tú lo acabas de mencionar, sí, que sí hay que cambiar, pero para mí el problema está antes, en la impunidad. Totalmente de acuerdo. Sí tiene que haber sanciones ejemplares, claro, sí hay impunidad, pero para dar un ejemplo, el fuero ya tuvo su razón histórica, para poder hablar con libertad de expresión, como en estos foros, pues a lo mejor el fuero fue necesario hace algunos años. Ahorita el fuero marca distanciamiento, marca privilegios y marca desencanto y desconfianza. ¿Tú estás de acuerdo en que se quite el fuero? Que se vaya, pero a la fregada, por supuesto. Te voy a dar un ejemplo. ¿Por qué en Estora va a llegar una secuestradora a legislar? Por fuero. Y Napoleón, entonces el señor se amuela a los mineros, se lleva $55 millones a su bolsa y regresa como el gran conquistador de regreso con fuero. Si el señor no tuviera fuero, el señor estaría pisando un pie en la cárcel en el momento que entrara a México. Ese es el fuero. Entonces hay que eliminarlo. Un fuero mal entendido, porque malentendido, por anteriormente supuesto, era para que pudieras hablar con toda libertad, y yo creo que eso ya está garantizado. Totalmente. Pero ha garantizado, pues las redes sociales, quiero tocar ya, que sé que tienes prisa. No, bueno. Pero la campaña ya está cortándose los tiempos. Agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Gracias. Pero me gustaría cerrar con dos temas. Uno, las redes sociales. Sí. ¿Tú cómo las has visto en Querétaro? ¿Para ti han sido buenas? ¿Han sido favorables? Yo creo que muy buenas, son favorables. Son un complemento, políticamente hablando en términos de campaña, son un complemento de lo que crees, de lo que queremos hacer y que se replica de manera masiva. Me gusta mucho la red social, que se haga con responsabilidad. El anonimato atrás de la red social para lastimar o denostar el ejercicio de la política o el adversario, ese no lo comparto. Lo que sí me gusta mucho es que la red social, siempre y cuando sea de manera propositiva, creo que es muy sana, penetra más, llegas a más personas y eso es muy sano. A ver, lo que sí he visto en esta campaña, muchas notas falsas. Totalmente. Hasta se hizo un instituto verificador que si está en la noticia le puedes tú mandar para que te digan si es real o no es real. Y eso sí confunde mucho a la gente. Mucho. Porque pueden sacar de repente, como tú dices, el nombre de una persona y que lo acusan de esto, del otro. Y pues mientras se verifica... Tú puedes acusar a alguien, puede tener ningún contenido real, pero la sanción social ya está ejercida. Y eso es lo que no se vale y que hay que cuidar mucho. Y he visto que no te tunden mucho en las redes, también. No te creas. No, bueno, ahorita en esos últimos 3 días está sabrosa la cosa. Pero no eres de los favoritos, hay otros más agraciados. Mira, hay unos que se ponen de apechito y también pues sí, el que se lleva se aguanta. Nosotros lo que sí hemos hecho, y es verdad, que desde el principio lo dijimos y lo hicimos hasta el día de hoy, ser respetuosos, siempre en los foros y en los paneles que hubo con mis contrincantes o adversarios, que algunos son mis amigos, de mucho respeto. Y le contraste, pero en propuestas. Nunca con los temas personales, mucho menos con temas de familia y mucho menos levantar falsos de algo que por supuesto no me correspondería a mí decirlo. Hay que privilegiar la política de altura en Querétaro. Y de la verdad. Y de la verdad. Porque luego lastimas de más y eso no se vale. Pues qué bueno. Oye, y para terminar, por supuesto, lo que tú quieras agregar, esa es la última parte. Gracias. Pero tu familia nuclear, me ha tocado encontrarte en algunos lugares públicos. ¿Bien todo? No, bueno, gracias a Dios muy bien, muy contentos, con una mujer muy sana. Y digo muy sana y lo destaco porque los últimos 2 años tuvimos algunos bachecitos ahí al interior de nuestra casa que me fortalecieron mucho como familia, a mi mujer, a mi hijo. Y es por eso que yo creo que esta actitud tenemos en campaña.
Cuando en la vida te das cuenta que lo más importante es la familia y la salud, ves un campo distinto. Esas obsesiones desmedidas del poder por el poder, y esas no me apasionan, ni mucho menos. A mí me apasionan las de servir. Las que me gusta es la de reivindicar el servicio público, la de querer, le decía a mi esposa el otro día, qué increíble tener la oportunidad de decir lo que creo y lo que quiero hacer. Y el chiste es ese, hacer una campaña con mucha sensibilidad, de conectar con el corazón, de decir lo que creemos, aunque a veces nos regañen. ¿Y a qué me refiero con que nos regañen? A muchos les ha quedado regordo que yo diga que creo firmemente en la revocación de mandato. A ver, usted, ahora que está en esta trinchera, si una persona que trabaja con usted no trabaja bien y no cumple, ¿lo va a mantener 6 años? Pues no. No, pues ¿por qué no vamos a mantener 6 años al señor? ¿O 3? Pues para atrás, a su casa, revocación de mandato. Hay una institución, hay un suplente, la gente ejerció su voto. Y con este tipo de acciones de revocación de mandato, no a los plurinominales, 6,000 millones de pesos en plurinominales. ¿Por qué mejor, proporcionalmente hablando, no lo destinamos a la seguridad de la niñez, a un programa específico de educación, de Y ya seguridad? también los pluris ya pasaron de moda, ¿no? Ya no son necesarios, pues. El pluri, a ver, Fue para dar yo participación. tajantemente creo que no debe haber pluris de manera inmediata, pero queriendo ser intermedios en la visión de cada uno de los que creen que no y que sí, creo que de manera gradual podemos irlo haciendo. De manera gradual, pero yo creo que ya pasaron también. Ya esa representación del Estado, yo lo que no me gusta del pluri es que, ¿por qué la gente no va a votar de manera directa por su gobernante? Mejor vamos a las primeras minorías. Claro. Vamos a tener un congreso de primeras minorías en el caso de los diputados, lo que se está haciendo aquí de manera local como los diputados locales. Oye, fuiste sometido a un escrutinio electoral, fuiste el segundo mejor, y para tener representatividad y proporcionalidad, el segundo mejor pasa. Un ejercicio muy parecido a la primera minoría del Senado. Creo que es muy justo, suena sano, suena correcto. Y transparente. Transparente y menos costoso. Claro. Bueno, pues ahora sí que hay muchas ideas. Ojalá puedan aterrizarse algunas de estas. Vas a ver que sí. En el Senado. Vas a ver que sí, señor. ¿Algo más que quieras agregar, mi estimado Ernesto? Yo solamente agradecer este espacio que es muy importante para mí. Muchos me preguntan, ¿por qué votar por Ernesto Luque? Yo diría que porque somos hombres de resultados. Ahí están los resultados que hemos tenido, una trayectoria limpia, transparente, hemos sido congruentes, no somos improvisados ni en la ocurrencia. Queremos tener un Senado, y no en el discurso populista, en la realidad de las necesidades de la gente. Tener un Senado de tierra, un Senado cercano, un Senado de menos corbata y sí de más zapatos sucios, que esté cercano a las personas, en un kiosco municipal poder informar qué es lo que se hizo, qué no se hizo, por qué no se hizo, tener un ejercicio de estos, pero los próximos meses para decirle qué vamos a hacer. ¿Tú sí vas a regresar? Por supuesto que sí, como senador de la República, señor. Nosotros estamos seguros que tenemos las mejores propuestas, las más contundentes, los que más caminamos en calle, los que volvimos a recorrer nuestro estado, no solamente ahorita, en Cedeso lo recorrí 18 veces, y como delegado del IMSS hice lo propio también. No se vale que haya candidatos que apenas ahorita empiecen y hayan descubierto a su estado. ¿No serás un senador inalcanzable? Al contrario, tenemos que bajar del Olimpo, ese Senado a tierra, cercano, y un senador que incomode mucho a los presidentes municipales, se lo digo en el buen sentido. Un senador que esté tanto en calle y que tenga un ejercicio de la transparencia y de la rendición de cuentas, que incluso el presidente municipal y el senador y los legisladores modifiquen su estilo de hacer política. Porque cada quien, ¿no? Desde la primera trinchera, el presidente municipal, el legislador en México, el senador en el Olimpo. No. Ahora es un senador de calle, aliado a los presidentes municipales, ejerciendo sus facultades al 100% en el artículo 76, generando buenas estrategias de seguridad pública, enfocando, por supuesto, y cuidando los derechos humanos, que es la parte fundamental dentro de la política exterior, haciendo inclusión social en la política. En estricto sentido, el senador representa al Estado. Sin duda. Y el diputado al ciudadano. Sí. Pero yo creo que una cosa no te puede prohibir lo otro. Los intereses del Estado, ¿dónde están? Donde recae, y donde está la paz del ciudadano. Yo diría que cada vez más tenemos que tener un involucramiento y un consenso en todo. Mal entendida esa parte, ¿no? De que, mal entendida. Porque representamos a las piedras o qué. Mal entendida, y conceptualmente hablando se entiende en que la entidad federativa, tú representas sus intereses, el diputado la representación de la gente,
Pero a final de cuentas, si nos vamos a lo más puro y a lo más básico y hasta atrás, ¿quién votó por ti? La gente, punto, a ellos te debes. Perfecto. A la gente es a la que nos debemos y a la gente es a la que tenemos que trabajar por ellos. Y dar resultados. Y la gran encuesta, el 1 de julio, va a ser el pueblo de Querétaro a la gente. Esas son los que van a definir el rumbo de este estado en materia legislativa para los próximos 6 años. Pues el próximo domingo ya estamos muy cerca, de campaña quedan 3 días, ya no te quitamos tiempo Ya, 3 porque días. sé que vas a toda velocidad haciendo un cierre. Te deseo mucho éxito, Ernesto. Muchas gracias. Que haya mucho éxito el día 1 Vamos a ganar. y que nos podamos ver, Por supuesto. pase lo que pase, después del día 1 aquí en tu casa. Por supuesto que sí va a ser un honor y un orgullo estar de regreso. Muchas gracias, Muchas Ernesto. gracias.